¿Alguna vez te has sentido tan abandonado que dudaste si Dios realmente estaba ahí? ¿Has pasado por momentos tan oscuros que te preguntaste si Él te había olvidado? ¿Has clamado en medio de la noche, sintiendo solo silencio como respuesta? Esta es la historia de una mujer que llegó al punto más bajo que un ser humano puede llegar. Sin familia, sin hogar, sin esperanza, literalmente durmiendo en la calle con su bebé recién nacido. Lo había perdido absolutamente todo. Pero lo que sucedió cuando ella creía que Dios la había abandonado te demostrará algo que necesitas grabar en tu corazón, que cuando sientes que estás más solo, Dios está más cerca, que su silencio no es su ausencia, y que Él nunca, nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo indica lo contrario. Natalia tenía 23 años cuando su mundo se derrumbó de la manera más brutal posible. Había crecido en un hogar cristiano, con padres que la amaban y le enseñaron sobre Dios desde niña. Pero a los 18, enamorada y rebelde como solo los jóvenes pueden serlo, decidió que sabía más que sus padres. Se fue de casa con Fernando, un hombre 10 años mayor, que le prometió amor eterno y una vida mejor. Sus padres le rogaron que no lo hiciera. Le advirtieron que Fernando no era quien parecía, pero Natalia no escuchó. Se fue dando un portazo, gritándoles que la dejaran vivir su vida. Los primeros meses fueron hermosos. Fernando era encantador, atento, prometedor. Pero lentamente el encanto se transformó en control. El amor se volvió posesión. Las promesas se convirtieron en mentiras. Empezaron los gritos, luego los golpes, luego el aislamiento total. Fernando no la dejaba hablar con su familia, no la dejaba trabajar, no la dejaba salir sola. Natalia quedó embarazada cuando tenía 22 años y pensó que tal vez un bebé cambiaría a Fernando, lo suavizaría. Se equivocó. Cuando Natalia tenía 6 meses de embarazo, Fernando desapareció. Simplemente se fue una mañana y nunca volvió. La dejó en un cuarto alquilado, diminuto, sin dinero, sin comida, sin nada. El cuarto era apenas más grande que un closet, con paredes de madera podrida que dejaban pasar el frío, piso de cemento agrietado, una ventana sin vidrio cubierta con plástico amarrado con cordel, y un colchón delgado en el suelo lleno de manchas y oliendo a humedad. No tenía muebles, solo ese colchón, una cobija raída con agujeros y una bolsa de plástico donde guardaba su única muda de ropa. Natalia intentó volver con sus padres. Fue a la casa donde había crecido con el orgullo destrozado y el corazón roto, lista para pedir perdón. Pero cuando tocó la puerta, su padre abrió con expresión dura que nunca había visto antes. Detrás de él, su madre lloraba en silencio. «Elegiste tu camino», dijo su padre con voz fría. «Te advertimos, no escuchaste. Ahora vive con las consecuencias de tus decisiones. No puedes volver aquí». Cerró la puerta en su cara. Natalia cayó de rodillas en el porche de la casa donde había crecido, sollozando, rogando que abrieran. Pero la puerta permaneció cerrada. Su familia la había abandonado. Sin opciones, Natalia trató de trabajar. Pero estando embarazada de 6 meses, nadie quería contratarla. Tocó puertas en tiendas, restaurantes, casas pidiendo cualquier trabajo. Todas cerradas. El dinero del alquiler se acabó. El dueño del cuarto la echó a la calle. Así fue como Natalia se encontró a los 22 años, embarazada de 8 meses, durmiendo en las calles de la ciudad. No tenía absolutamente nada, ni familia, ni dinero, ni techo, ni comida. Pasaba las noches bajo puentes, en parques, en las entradas de edificios cerrados, abrazando su vientre hinchado y llorando hasta quedarse sin lágrimas.
Comía de la basura cuando encontraba algo comestible. Bebía agua de fuentes públicas. Se bañaba en baños de gasolineras. El bebé nació una madrugada de diciembre en un callejón detrás del mercado. Natalia estaba sola, sin ayuda médica, sin nadie. El dolor era tan intenso que pensó que moriría. Mordió una tela vieja para no gritar y despertar a nadie. Y ahí, en ese callejón sucio que olía a basura y orín, nació una niña. Natalia la envolvió en su única cobija, cortó el cordón umbilical con un vidrio roto que limpió con agua de una botella que había encontrado, y se quedó ahí tirada en el suelo frío, sosteniendo a su bebé recién nacida, sintiendo un vacío tan profundo que pensó que la tragaría entera. «Dios», susurró con voz rota mirando el cielo negro entre los edificios, «¿dónde estás? Me dijeron toda mi vida que nunca abandonas a tus hijos, pero mírame, estoy en la calle. Acabo de dar a luz sola en un callejón. Mi hija no tiene nada, ni siquiera un pañal limpio. ¿Dónde estás? ¿Me abandonaste también?» No hubo respuesta, solo el sonido de la ciudad despertando, de vehículos pasando, de gente que caminaba sin verla tirada ahí con su bebé. Natalia sintió que algo dentro de ella se rendía. Ya no tenía fuerzas para creer, ya no tenía fe en nada. Pasó esa primera noche con su bebé, bajo la marquesina de una tienda cerrada. La niña lloraba de hambre, pero Natalia no tenía leche todavía, porque estaba desnutrida, deshidratada, agotada. Miraba a su hija llorar sin poder hacer nada, y sentía una desesperación tan completa que deseaba morir. Al amanecer, una mujer mayor que barría la acera de la tienda se detuvo al verla. Miró a Natalia con ojos llenos de compasión. «Hija, ¿acabas de tener ese bebé?», preguntó con voz suave. Natalia asintió sin poder hablar, las lágrimas rodando automáticas por sus mejillas sucias. La mujer entró corriendo a la tienda y volvió con una manta limpia, una botella de agua y algo de pan. «Toma, envuelve a la bebé en esto, y tú come, necesitas fuerzas». Natalia comió ese pan como si fuera el manjar más exquisito, bebió esa agua como si fuera vida líquida. La mujer se quedó mirándola. «¿Tienes dónde ir?». Natalia negó con la cabeza. «¿Familia?». Otra negación. La mujer sacudió la cabeza con tristeza. «Hay un refugio a 5 cuadras de aquí, para mujeres en situación de calle. Van a ayudarte. Dales mi nombre, Lucía. Diles que yo te envío». Le dio direcciones y se fue a abrir la tienda. Natalia se quedó ahí sosteniendo la manta limpia, el pan a medio comer, sintiendo el primer destello de esperanza en semanas. Se levantó con dificultad, su cuerpo adolorido del parto, y caminó las 5 cuadras, abrazando a su bebé. El refugio era un edificio viejo de 2 plantas con paredes de bloque, pintadas de blanco descascarado, ventanas con rejas, y un letrero que decía «Casa de Misericordia». Natalia tocó la puerta con mano temblorosa. Una mujer joven abrió. Vio a la bebé recién nacida, en brazos de una muchacha, que claramente había dormido en la calle, y sin hacer preguntas la hizo pasar. «Ven, siéntate. Voy a traer ayuda». En minutos Natalia estaba siendo atendida por una enfermera voluntaria que revisó a la bebé, la limpió apropiadamente, le puso un pañal limpio, revisó a Natalia, curó sus heridas, le dio vitaminas, la alimentó con sopa caliente. Le dieron una habitación pequeña en el 2.º piso,
una cama simple con sábanas limpias, una cuna para la bebé, un ropero pequeño y un baño compartido al final del pasillo. No era lujo, pero para Natalia era un palacio. La directora del refugio, una mujer de unos 50 años llamada Doña Mercedes, se sentó con ella después de que comió y descansó. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», le dijo con firmeza, pero también con ternura. «Tenemos un programa de apoyo para madres jóvenes. Te ayudaremos a conseguir documentos para tu bebé, a encontrar trabajo eventualmente, a reconstruir tu vida. Pero hay reglas. Nada de sustancias, nada de alcohol, asistencia obligatoria a terapia y clases de crianza». Natalia asintió sin poder creer que esto fuera real. «¿Por qué me ayudan?», preguntó con voz quebrada. «No me conocen, no tienen razón para ayudarme». Doña Mercedes sonrió con calidez. «Porque hace 30 años yo estuve exactamente donde tú estás ahora, en la calle, sola, con un bebé. Y alguien me ayudó sin preguntas. Me dijeron que cuando pudiera, hiciera lo mismo por otras. Esto es lo que hacemos aquí. Rescatamos a hijas de Dios que el mundo abandonó». Esa noche, acostada en una cama limpia por primera vez en meses, con su bebé durmiendo tranquila en la cuna al lado, Natalia lloró. Pero no lágrimas de desesperación, lágrimas de alivio mezclado con asombro. Recordó su oración desesperada en el callejón. «¿Dónde estás, Dios?». Y ahora entendía. Él había estado ahí todo el tiempo. En la señora Lucía que la vio y le dio lo que necesitaba. En el refugio que apareció exactamente cuando más lo necesitaba. En Doña Mercedes que había vivido su misma historia y ahora la rescataba. Dios no la había abandonado. Había estado trabajando incluso cuando ella no lo veía. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero real. Natalia asistió a terapia, donde procesó el abuso que había sufrido, el rechazo de sus padres, la culpa que cargaba. Tomó clases de crianza, donde aprendió a cuidar a su hija, a quien había nombrado Esperanza, porque era exactamente eso, esperanza en medio de la oscuridad. Aprendió un oficio, costura. El refugio tenía un pequeño taller donde enseñaban a las mujeres a hacer ropa que luego vendían en mercados. Natalia descubrió que tenía talento natural. Sus manos, que habían tocado fondo en ese callejón, ahora creaban cosas hermosas. Empezó a ganar dinero, poco al principio, pero era suyo, ganado con dignidad. Ahorró cada peso que pudo. Un año después de llegar al refugio, Natalia tenía suficiente ahorro para alquilar un cuarto pequeño propio. No quería irse del refugio donde había encontrado familia, pero doña Mercedes la animó. «Es tiempo, hija. Vas a estar bien, pero siempre puedes volver a visitarnos. Y algún día, cuando estés lista, tal vez tú ayudarás a otra muchacha como nosotras te ayudamos a ti». El cuarto que alquiló era modesto. Paredes de bloque pintadas de azul claro, piso de cemento con una alfombra barata pero limpia, una cama pequeña, una cuna para Esperanza, una mesa con 2 sillas y una hornilla eléctrica. Tenía una ventana con cortinas que ella misma había cosido. Olía a limpio, a nuevo comienzo, a dignidad recuperada. Natalia siguió trabajando, cosiendo, vendiendo, creciendo. Esperanza creció sana y feliz. A los 3 años, la niña iba a un jardín de niños mientras Natalia trabajaba. A los 5, Natalia había ahorrado suficiente para abrir su propio pequeño taller de costura en un local alquilado. Empleaba a 2 mujeres del refugio, dándoles la misma oportunidad que le habían dado a ella.
Cuando Esperanza cumplió 7 años, Natalia tomó una decisión difícil: ir a visitar a sus padres. No para pedir perdón, porque ya lo había hecho años atrás sin respuesta, sino para mostrarles que había sobrevivido, que Dios no la había abandonado, aunque ellos sí. Fue a la casa donde había crecido un domingo por la tarde. Tocó la puerta con mano firme, sin el temblor de años atrás. Su padre abrió. Había envejecido notablemente, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada. La miró sin reconocerla al principio. «Papá, soy yo. Natalia». El hombre palideció. Detrás de él, su madre apareció y se llevó las manos a la boca. «Vine para que conozcan a su nieta», dijo Natalia con voz tranquila, señalando a Esperanza, que sostenía su mano. «Se llama Esperanza, tiene 7 años, y para que sepan que aunque ustedes me abandonaron, Dios nunca lo hizo». Su madre empezó a llorar. Su padre tenía lágrimas en los ojos. «Natalia», susurró su madre, «hemos vivido todos estos años con la culpa de haberte cerrado la puerta. Queríamos buscarte, pero no sabíamos cómo. Perdónanos. Por favor, perdónanos». Natalia sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante años. No era solo el abandono de ellos lo que le había dolido. Era el peso de cargar rencor. «Los perdono», dijo con voz firme. «No para olvidar, sino para ser libre». Esa tarde tomaron café juntos. Conocieron a Esperanza. Escucharon la historia de Natalia, el callejón, el refugio, la reconstrucción. Y cuando terminó, su padre habló con voz quebrada. «Pensé que te estaba enseñando una lección, dejándote enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Pero estaba equivocado. No era mi lugar juzgarte, era mi lugar amarte. Y fallé». Su madre tomó su mano. «¿Podremos ser parte de tu vida otra vez? ¿De la vida de nuestra nieta?». Natalia asintió con lágrimas en los ojos. No porque los necesitara, sino porque había aprendido que el perdón libera tanto como la reconciliación sana. 10 años después, Natalia dirigía un negocio próspero de costura. Empleaba a 15 mujeres, la mayoría que habían pasado por situaciones similares a la suya. Esperanza tenía 17 años, era excelente estudiante y soñaba con ser trabajadora social para ayudar a familias en crisis. Natalia nunca olvidó de dónde vino. Cada mes donaba parte de sus ganancias al refugio Casa de Misericordia. Visitaba regularmente, compartiendo su testimonio con mujeres que acababan de llegar rotas, asustadas, sin esperanza. Les decía lo mismo cada vez. Yo estuve donde ustedes están, en el punto más bajo, sintiendo que Dios me había abandonado. Pero aprendí algo que cambió mi vida. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces Él está más cerca cuando sientes que está más lejos. Yo lloré en un callejón pensando que estaba sola, pero Él estaba ahí, preparando a la señora Lucía para verme, preparando este refugio para recibirme, preparando mi futuro de maneras que yo no podía ver. Su voz se hacía más firme. Dios nunca abandona a sus hijos, nunca, aunque tu familia te abandone, aunque el mundo te abandone, aunque sientas que no hay esperanza. Él está trabajando. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo entiendas mañana, pero un día mirarás atrás y verás cómo Él estuvo ahí en cada momento oscuro, sosteniendo, guiando, preparando tu restauración. Y cada vez que compartía su historia, veía cómo la esperanza volvía a ojos desesperados, porque su testimonio no era teoría, era evidencia viviente de que Dios cumple su promesa en Hebreos 13, versículo 5.
No te desampararé, ni te dejaré. Natalia había tocado fondo en ese callejón oscuro, pero Dios la había levantado, no solo para salvarla, sino para que su historia salvara a otros, para que su testimonio fuera faro de esperanza para quienes atraviesan sus propios callejones oscuros. Porque esa es la verdad que Natalia vivió y ahora proclama. Cuando sientes que Dios te abandonó, es cuando más cerca está. Cuando el mundo te cierra todas las puertas, Él abre ventanas. Cuando la oscuridad es más profunda, su luz brilla más fuerte. Y nunca, nunca estás tan perdido que Él no pueda encontrarte. Si esta historia te recordó que Dios jamás abandona a sus hijos, que su silencio no es su ausencia, que incluso en los momentos más oscuros Él está trabajando de maneras que no puedes ver, compártela con alguien que se siente abandonado hoy. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que no importa cuán bajo caigas, Dios puede levantarte, que no importa cuán roto estés, Él puede restaurarte, y que nunca, nunca estás tan solo como sientes, porque Él prometió no desampararte ni dejarte, y Dios siempre cumple sus promesas.